segundo bloque del Corre Cámara del día de hoy y la semana pasada se estrenó en la televisión pública, en Televisión Nacional de Uruguay, una serie documental que se llama Desobedientes, que se viene para este año también a la pantalla de TV Ciudad. Así que invitamos a su directora Dina Yael a conversar con nosotros. Bienvenida, Dina. Muchísimas gracias, muchas gracias. Cuando arrancó la idea de esto, ¿siempre fue una idea de serie documental? ¿O en algún momento pensaste en una película? Es una buena pregunta. Para mí el documental largometraje tiene otras características que me gustaría desarrollar algún día, pero que tienen más que ver con la observación y no tanto con lo periodístico. Digamos que acá había una necesidad de ir a las bases del documental, no casi al reportaje periodístico. Sí, eso, tiene mucho de reportaje televisivo, de reportaje periodístico. Para los que todavía no escucharon hablar sobre las revoluciones femeninas en Uruguay, ¿y por qué quisiste poner el foco ahí? La posibilidad de relevar... Tenía que ver con estar en las marchas del 8M y ver cómo paulatinamente, desde que empezamos la serie, que fue hace en 2016, las marchas se iban haciendo más grandes, había más gurisas y mujeres de diversas edades, con carteles, cartelitos, cartones, con pancartas y proclamas muy personales, ¿no? Entonces ahí había como determinados ejes temáticos que ya salían de los propios carteles de las marchas. Y poder entrevistar a mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres diversas, para hacer en algo coral un relevamiento de los avances a nivel de derechos, no solo para las mujeres, para las disidencias sexogenéricas, pero que también implican avances a nivel social, cultural, político, son estructurales, ¿no? Entonces era bueno ver, podemos... si hacemos la serie y por los fondos a los que estábamos participando tenía que ver con 8 capítulos de 45 minutos, que eso ya te marca un poco el formato. Claro. Bueno, pensar cómo íbamos a hilvanar el hilo conductor, por decirlo de alguna manera, a través de las entrevistas de las voces de las mujeres, sin locución, sin voz en off, sin anclar esos testimonios. O sea, los testimonios se van tejiendo y van construyendo algo más, poniendo el foco en distintas historias. Exacto. Que eso, no solo las militantes, por ejemplo, están las obreras de Juan Lacase, las sufragistas, están las mujeres de la dictadura en sus distintos lugares. ¿Entrevistaste a más de 100 mujeres? Sí, cerca de 100. Un montón de gente para un momento. Y además las entrevistas tenían una dinámica que aprovechamos, porque al ser el contenido tan colectivo y tan coral, era obvio que la forma también de hacerla no podía ser la tradicional manera que en el audiovisual nos manejamos con jerarquías tan establecidas, ¿no? Que el director o la directora tiene una idea, la producción hace todo para que esa idea se concrete y el equipo va atrás. No, acá había como una necesidad de, bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer entre todas. Si bien yo tengo preguntas por guión, después de que yo las hago, chicas, ustedes, las del equipo, preguntan porque evidentemente no son ajenas a lo que están escuchando. Las historias... Algunas son muy académicas, pero hay otras que son muy testimoniales, hay muchas que relatan circunstancias de violencia, que nos removían, o bueno, después los capítulos más temáticos como los de maternidades o trabajos y cuidados. Bueno, son cosas que nos interpelan a todas las mujeres, disidencias, a los uruguayos en general. Entonces estaba bueno también que las entrevistas no las hiciera solo yo, que en determinado momento se abriera el micrófono a compartir ese poder que te da preguntar y que se sumaran otras opiniones, otras ideas que venían de chicas muy jóvenes, porque el equipo técnico realmente creo que ronda los 30 años hoy en día, pero empezamos hace 5 años a filmar. Entonces también hay un devenir teórico, emocional, de equipo, del colectivo que fuimos generando, que eso permite que las entrevistas estén las entrevistadas, pero que claramente nuestras propias historias y vivencias estén en las palabras de esas mujeres que entrevistamos. Bien, te quiero hacer varias preguntas, algunas sobre las valiosísimas imágenes de archivo que hay, que son increíbles. Algunas cosas nunca pensé que las iba a ver sobre Uruguay, pero veamos un adelanto de la serie Desobediente para que vean un poquito de qué se trata. Se ve que soy feminista yo entonces, porque yo pienso todo eso. No sabía que eso existía, no sabía que existía el feminismo.
Carolina Luisis agarra más empuje porque toma contacto con la feminista y se convierte en una especie de profeta, la líder, como le decían, la líder sufragista, ¿no? Hubo muchas revoluciones, hubo revoluciones en los mandatos y esto es profundamente impugnador del orden de género. Estamos muy atravesadas y es muy difícil que no sea así por narrativas hegemónicas que van construyendo discursos, que van construyendo relaciones con el cuerpo, relaciones con otras personas. Todos estos tabús, los mitos, los preconceptos hacen que nosotras no nos conozcamos. Si yo tengo información sobre mi cuerpo, tengo poder sobre él. Yo creo que tuve siempre mucha idea de la injusticia que vivíamos las mujeres. Los conflictos que se hacen visibles son los conflictos que tuvieron los hombres entre ellos. Los héroes fueron varones. La experiencia de las mujeres es una experiencia de violencia. El machismo está muy fuertemente instalado todavía en nuestro país. Cuando te das cuenta que la militancia tiene que ser colectiva, es como otra cosa. Tengo claro, no soy igual a la gran mayoría de las mujeres afro del Uruguay, que son las más pobres entre los pobres, lo muestran los indicadores. La militancia LGBT es una militancia que viene a aportarle al movimiento social la militancia desde la alegría explícita. Y colocá esa sonrisa y sentila. Y si lográs eso, hiciste la revolución. Todo el mundo cambia. Y la maternidad es un gran cambio. Yo no digo antes de mi hijo no existía, no. Antes de mi hijo existía, era feliz, hice de todo, la pasé bomba. Pero Lucas me dio raíz. Estamos viendo un adelanto de la serie Desobedientes que se está viendo en Televisión Nacional de Uruguay. Se viene, si no me equivoco, para septiembre para TV Ciudad. Estamos conversando con su realizadora. Yo te preguntaba antes de la pausa por las imágenes de archivo, porque además de ser como testimonio de las revoluciones femeninas en Uruguay, por momentos es un testimonio de hasta, por ejemplo, de la industria, de lo que cambió la industria en Uruguay, ¿no? Con el tema de las obreras. Hay imágenes de industria que son increíbles. Sí, encontramos cosas realmente muy valiosas que encontramos al azar. Por ejemplo, esas imágenes de Juan Lacase de la fábrica Salvo y Campomar, que son de Max Glucksmann, que es uno de los pioneros del cine en el Río de la Plata, de filmar y de tener sus cines y exhibir sus propias producciones. Y algo fue a filmar a Juan Lacase, no tengo claro qué, y captó esas imágenes que quedaron. Pero después también el archivo de la Universidad de la República, AGU, realmente tiene cosas maravillosas que están disponibles, están en YouTube, están digitalizadas y dan cuenta, ¿no?, de eso que decís, de la industria, de los roles de las mujeres en las distintas industrias, porque hay una los que se llama... distintos sectores. Hay uno en particular que se llama Misión Femenina, y son mujeres cuidando enfermeras, nurses, siempre en roles subalternos. Después hay unas imágenes, el CDF, bueno, el CDF es una joya que somos muy afortunados de tenerla. El Centro de Fotografía. El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, que realmente, o sea, hoy en día ya tiene el archivo liberado, entonces es muy accesible. Y también hay imágenes de fosforeras, imágenes de políticas, mujeres uruguayas precursoras que son difíciles de encontrar en otros archivos, está muy bien. Y mucha prensa, mucho de la Biblioteca Nacional, claro, y de anáforas del sitio de la Facultad de Información y Comunicación, que también podés acceder hasta la prensa obrera, la prensa que dirigían mujeres. Sí, la prensa anarquista. Prensa anarquista. Siempre dando valor ahí. Impresionante. ¿Qué aprendiste vos en el camino de hacer esta serie? Porque uno puede decir, bueno, hay mucho que ya sabemos, pero te pusiste ante 100 mujeres a explorar esto. ¿Qué aprendiste vos en el camino? Muchísimo, muchísimo. Aprendí. Nunca había dirigido, siempre estuve en roles más de producción, de investigación. Era un deseo que tenía, entonces también desde el rol y desde un rol que tenía que ver con asumir que el trabajo iba a ser más horizontal, de ida y vuelta. O sea, las chicas me discutían cosas y eso era, por momentos era raro, pero por otro lado era muy satisfactorio decir, mira, lo voy a pensar, está bueno, discutámoslo, pensémoslo. A nivel técnico se aprende mucho y después a nivel de escuchar las historias, sí, claro, es como
uno puede pasar por el aula y te pueden contar muchas cosas, o puedes estar incluso en terapia y estar en una cosa como muy personal, pero cuando estás con otras mujeres trabajando, escuchando a otra mujer que está prestando su testimonio, a otra persona que está prestando su testimonio y te remueve, de repente te agarras la mano con la cámara que tienes al lado, con la camarógrafa, con la sonista. Había una cosa de compartir los sentimientos que se hizo muy lindo también porque todas nos sentíamos, quiero creer que, por lo que me dicen las chicas, ¿no? Es que es como había una cuestión colectiva de compartir los pesares y también los aprendizajes, ¿no? De escuchar mujeres muy valientes, que hicieron cosas realmente rupturistas en su momento. Bueno, eso te iba a preguntar, porque es como que hay algo que subyace en todo, que es que hicieron acciones feministas antes sin saber que era feminismo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Lo que decía la señora al comienzo de la avance. Samuniski, que ella nos contaba, bueno, que ella tenía determinados pensamientos, determinadas formas de ver la sociedad, la vida, el país, y de repente en una charla se da cuenta de que eso tiene un nombre y que ya existía con Paulina Luisi, que ya define lo que es el feminismo, que ya reclama a igual trabajo, igual salario. O sea, estamos ante consignas que se vienen repitiendo y que, bueno... Y le da eso, para las nuevas generaciones le da una antigüedad, ¿no? O sea, no es nada nuevo, hace muchísimos años que se viene hablando de esto. De hecho, se habla de José Pedro Varela, por ejemplo, me pareció innovador eso, como alguien que fue implantando una semilla de cierto feminismo porque las primeras feministas fueron maestras. Sí, es muy interesante lo de José Pedro Varela porque es realmente para hacer algo, ¿no? Él viaja a Estados Unidos, va a una serie de meetings que le decían en la época y ve a una mujer hablando arriba de un escenario, una mujer dando un discurso político y piensa lo peor de la mujer. Realmente se va diciendo esta mujer, está haciendo cosas de varones. Pero casualmente coinciden en el mismo hotel. Entonces llegan a charlar y cuando se ponen a conversar él dice una mujer muy femenina, muy mujer. Entonces había ese contraste y se da cuenta que en realidad no estaba mal, que capaz que había algo ahí. Y vuelve con una idea novedosa que es que las mujeres pueden hacer cosas. José Pedro Varela o Bá Ferreira tenían un feminismo en su cabeza, una forma de integrar a las mujeres al trabajo con determinadas ideas que tenían que ver con la época, ¿no? Entonces Inés Cuadro lo dice muy bien en el primer capítulo, tenemos que hacer el ejercicio de acercarnos al pasado con la mentalidad del pasado. Porque si miramos el pasado con la mentalidad de hoy... Es un anacronismo. Sí, o sea, que no nos hagan eso a nosotros, que no nos juzguen dentro de 100 años, porque por favor no lo hagan. Somos hijos de los tiempos, hijas de los tiempos que vivimos, entonces también hay que entender eso, ¿no? De que el feminismo de compensación de Bá Ferreira tenía que ver con que la mujer tuviera un trabajo parcial, porque lo que tenía que hacer la mujer era estar en la casa y criar a sus hijos y ser madre. Eso era como la obligación de ser mujer. No podías ser completamente, realizarte como mujer si no pasabas por eso. Entonces, bueno, el trabajo era el ser maestra, porque era un trabajo de medio horario que podían hacer. Que también implica cuidados, entonces no deja de ser dentro de lo femenino. Bueno, estamos hablando de la serie Desobedientes. Ya se emitió hasta el segundo capítulo. Diría que funciona medio como un unitario, podés engancharte en casi cualquier... Sí, los miércoles a las 22 horas, repite los domingos a las 19:30 por Televisión Nacional. ¿Y cuándo se viene para TV Ciudad? En septiembre, a partir de septiembre está en la pantalla de TV Ciudad. Muy bien. Dina y Yael, muchísimas gracias por estar acá y felicitaciones por este trabajo enorme. Muchísimas gracias, muchas gracias.